Inicio entonces damos inicio entonces a nuestra reunión a través de también de Zoom. Bienvenidos, hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y en el horario en el que el Señor ha dispuesto que tú escuches su palabra, en ese momento sale a tu encuentro, así como ha salido a nuestro encuentro el día de hoy. Amados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros y que podamos compartir y disfrutar el día de hoy esa maravillosa enseñanza que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy continuamos con la serie en la Escuela del Espíritu Santo y el tema se llama La santidad es la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a poner en las manos del Espíritu esta reunión. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos dirigirán y predicarán la palabra. Dale a cada uno voz de profeta y a nosotros un corazón dispuesto, un oído atento, una mente bien despierta y la disposición entera a los pies de nuestro Señor Jesús de aprender todo lo que Él nos va a enseñar. Es maravillosa esta enseñanza porque nos va a enseñar cómo podemos ser santos, dejando que actúe en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Para no hablar más de lo que no conviene o de lo que conviene, mejor dejemos a nuestro hermano Freddy Arias, a quien le damos la bienvenida. Hermano Freddy, que la unción del Espíritu Santo recaiga sobre ti y lo que el Señor ha escrito en tu corazón brote como un manantial de agua fresca de tu boca. Puedes iniciar el preámbulo y la síntesis del contenido del tema La santidad es la obra del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano Carlos, y muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de esta plataforma virtual, a los que estamos conectados ahorita en vivo en el Zoom y a todas aquellas personas que nos van a ver más adelante en diferido, ya sea muy buenas noches, muy buenas mañanas, muy buenas tardes, dependiendo en el momento que Dios le va a poner en su corazón sintonizarlos. Hoy, pues, como decía nuestro hermano Carlos, otro tema importantísimo sobre lo que es la santidad es la obra del Espíritu. Este está dentro del contenido de nuestro programa Testigos de su Misericordia. Y vamos a continuar recibiendo estas enseñanzas siempre de la serie En la Escuela del Espíritu Santo. Ahí nosotros estamos en este programa que es un programa permanente. Y todo esto está fundamentado en el libro del padre Jacques Philippe, acogiendo la exhortación que nos ha hecho el Papa Francisco dentro del proceso sinodal, para que en este año, hermanos, en este 2024, meditemos, contemplemos y caminemos juntos en comunión, en Eucaristía y especialmente en el Espíritu Santo. Hermanos, en las enseñanzas anteriores hemos meditado y hemos contemplado este hermoso texto extraído del diario de Sor Faustina. ¿Se recuerdan? Sor Faustina Kowalska, que nos ha dejado ese bendito, como decimos, eh, información, bendición para hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Es lo que más nos viene a la mente cuando recordamos a Sor Faustina. Pero cuando ella dice, oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella. Y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, absolutamente nada, hermanos. Jesús tiene prisa por ayudar a esta alma
Y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura puede alcanzar aquí abajo en la tierra. Hermanos, Dios es muy generoso y no niega nada a nadie. Su gracia incluso nos da más de lo que pedimos. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y concluimos que hay una gran pregunta de estas almas en ocasiones que están angustiadas. ¿Qué es lo que debe saber y cómo hacerlo? Entonces, hermanos, si ese es nuestro caso, supliquemos al Espíritu Santo que ponga en cada uno ese deseo y pidámosle que no nos deje descansar jamás. Recordemos aquella cita bíblica de el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 6, que decía: entonces seremos dichosos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Recuerdan ustedes esa buenaventuranza? En este pasaje, como en otros determinadas reflexiones, siempre del diario de Sor Faustina, nos da una indicación, fruto de su experiencia, que merece ser oída, que decía: la vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Más que dispersar nuestros esfuerzos en aspectos de nuestra vida que quizás resultarían estériles o poco eficaces, Sor Faustina nos propone centrarlas en este punto. Estar atentos a reconocer, acoger y a poner en práctica las inspiraciones del Espíritu Santo. Eso, con gran diferencia, será lo más gratificante. Hermanos, hemos recibido el tema que la santidad es la obra del Espíritu Santo en el apartado A. Entonces, la tarea es superior a nuestras fuerzas. ¿Qué es la primera razón que impide nuestra santidad? Entonces, la tarea, cuando es superior a nuestras fuerzas, es la primera razón que impide nuestra santidad. Y si recuerdan, aprendimos en esa oportunidad que es imposible acceder a la santidad por nuestras propias fuerzas. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando decía Jesús: sin mí nada pueden hacer? Entonces, que sea los que sean nuestros esfuerzos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede terminar con nuestros defectos, con nuestras limitaciones en el orden del amor. Solamente Él tiene un dominio y es bastante profundo en nuestros corazones para ella y encontrar el medio de actuar de modo que Dios nos haga santos. Aprendimos también que encontrar el medio de actuar de modo que Dios nos haga santos exige mucha humanidad. En efecto, si nuestras propias fuerzas tienen límites, no las tienen el poder y el amor de Dios. Y concluimos que, en cierto modo, el secreto de la santidad radica en descubrir que todo
podemos obtenerlo de Dios a condición de saber cómo recibirlo. Entonces, es el secreto de la vía de infancia de Santa Teresa de Lisieux, que dice, Dios tiene un corazón de padre y podemos obtener infaliblemente lo que necesitamos si sabemos ganárnoslo por el corazón. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, la santidad no es un programa de vida, sino algo que se obtiene de Dios. Incluso existen unos medios infalibles para obtenerla, pero la cuestión está en entender, hermanos, y comprender cuáles son. Hermanos, todos, pero todos tenemos la posibilidad de llegar a ser santos, simplemente porque Dios se deja vencer por la confianza que ponemos en Él. Oigan, qué maravilloso es esto, hermanos. Todos podemos ser santos porque así nos ha creado Dios. Entonces, los invito para que caminemos hacia la santidad y no nos dejemos abatir por los problemas, porque con Dios todo es posible, hermanos. Así de que vamos hacia la santidad. No somos nosotros los que, como decimos, nos vamos a hacer santos. Tenemos que dejarnos hacer santos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy en este preámbulo y recuerdo re bien cuando me tocó esta parte, como que Dios, el tiempo es oportuno, como que me vuelve a dar la oportunidad de volver a confirmar los conocimientos que Él ya me había regalado y los comparto con ustedes. Así que, hermano Carlos, gracias por la oportunidad de abrir esta sesión que es muy buena. Adelante. Gracias, Freddy, como siempre, excelente, recordando las palabras que acabas de expresar. Santa Sor Faustina nos propone para ese deseo de ser santos, que es el título, ¿verdad? Que la santidad es obra del Espíritu Santo, o sea, estamos estudiando para ser santos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y Santa Sor Faustina nos propone centrarnos en un punto específico, el cual fue el que nos ha compartido en síntesis el hermano Freddy. Él dice que debemos estar atentos a reconocer, primero reconocer, acoger en nuestro corazón y poner en práctica las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera parte, la parte A, donde descubrimos que para esa tarea de ser santos, pues nuestras fuerzas son muy pequeñas. Necesitamos la fuerza de Dios, pero esa fuerza de Dios se va a ir manifestando en ese saber qué es lo que Dios quiere de mí a través de apropiarnos de esas inspiraciones del Espíritu Santo. Es por eso que hoy continuamos con este preámbulo y síntesis por la importancia que tiene, y el Señor ha invitado al hermano Julio Soto, quien nos compartirá lo que hemos aprendido en la enseñanza pasada, especialmente sobre cómo solo Dios es capaz de crear obras maestras, porque solamente Él es el creador. Nosotros solamente podemos imitar a Dios, pero Dios es el único capaz de crear obras maestras. Y Julito ha recibido ya en el Espíritu Santo la enseñanza que desea el Señor que compartamos porque ya la ha recibido en su corazón. Así que Julito, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que ya te unge en este momento, con voz de profeta, compártenos lo que tienes en tu corazón a saber acerca de la santidad, que es la obra del Espíritu Santo. Adelante, Julio Soto. Muchas gracias, Charlie, muy amable. Fíjate, Carlitos, de que sí, definitivamente que el Espíritu Santo sí tiene una comunicación directa con nosotros. Lo que pasa es de que como que a veces estamos distraídos, la mayoría de veces estamos distraídos porque
tanto problema, tanta cosa, tanto compromiso, si no es una cosa es otra. Bueno, de eso pues estuvimos hablando, o estuve hablando la vez pasada, pues, de que también es importante siempre, siempre recordar, pues, que de lo que hablé el miércoles pasado, de que el amor de Dios, pues, es único para cada uno de nosotros. Y así como es único el amor que Él nos tiene, pues de esa manera, pues nosotros tenemos que entregarnos todo, cuerpo, alma, espíritu, mente, todo lo que somos, ¿verdad? Y entonces pensar siempre de que así como somos nosotros de únicos, también tenemos que estar seguros de que no existe un modelo de perfección idéntico para todos, definitivamente que no, sino que Dios sabe cómo hacer surgir esa realidad de santidad en cada uno de nosotros, pero cada uno particularmente, y eso de veras a mí me impresionó muchísimo, créeme que cuando yo, bueno, desde que estuve leyendo la parte de Freddy y esto, mano, a mí me ha conmovido mucho, fíjate, porque definitivamente el Espíritu Santo sí ha comunicado conmigo de un montón de maneras, porque uno mira para atrás y dice, entonces esto y esto pasó, bueno, y entonces esto fue lo que movió. Pues hablando de las inspiraciones, pues, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno recordar que lo que Dios quiere, pues siempre es diferente de lo que uno tiene pensado. Dios a veces, Dios hace cosas mejores, definitivamente las hace un final más hermoso, como su amor. Pero a veces nos desconcertamos porque según nosotros lo va a hacer como teníamos pensado en nuestro pequeño pensamiento, nuestro pequeño cerebro. Uno dice, si Dios me ayudara con esto y con lo otro, entonces ahí ya estuvo. No, no es así. Definitivamente lo que Dios tiene para nosotros es más, ¿verdad? Y pues lo que decíamos también, de que Dios es capaz de crear obras maestras, absolutamente únicas, mientras que uno solo sabe imitar, que fue lo que dijiste, ¿verdad? Y pues esto debemos tomarlo muy en cuenta, fíjate, Carlitos, porque para poder alcanzar la santidad, el hombre no debe de limitarse a ciertos principios generales que son para todos, digamos, como los 10 mandamientos o la palabra de Dios, pues, ¿verdad? Que todo está a nuestro alcance y todo, pero inclusive, pues, si leemos la palabra, puede que en algún versículo haya algo que nos toque y ahí el Espíritu Santo tenga algo que comunicarnos, ¿verdad? Entonces, no debemos de quedarnos solo en eso, ¿verdad? De que, digamos, lo que es general para todos, sino que debemos de siempre estar conscientes. El Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo me quiere decir algo y pedir en oración que el Espíritu Santo venga en este momento, así como está ahorita aquí con nosotros, pues entonces, y eso pues es chilerísimo, es alegre, es lindo, ¿verdad? Saber que está aquí, nos está tocando el corazón, nos está diciendo, mucha, mire, es por aquí, es así, sí, bueno. Entonces, el asunto es que tenemos que captar lo que Dios pide especialmente para cada uno, ¿verdad? Ese es el reto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo vamos a detectar? Una parte interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a detectar eso? Bueno, entonces, yo diría que hay que observar los acontecimientos de nuestra vida, que tal vez Dios quiera comunicarnos algo a través de algo que nos esté sucediendo, ¿no? Y pues, o estemos pasando por alto alguna oportunidad para hacer surgir esa santidad. Era lo que decía al principio. Como estamos distraídos, entonces no nos damos cuenta, pero de repente hay una oportunidad para que surja esa santidad, que no es de nosotros, pues es el Espíritu Santo. Y también, pues, por los consejos de algún director espiritual, dice la lectura, ¿por qué no decirlo? Me puse a pensar, ¿por qué no por este mismo medio, que es lo que aquí se da cada miércoles? Pues aquí suceden cosas hermosas, de veras, hay tanta cosa linda que aquí se dice, pero no debemos de ser teóricos, ¿verdad? Era como les decía la vez pasada, pues ya no dejemos de ser tan cerebrales, sino que seamos un poquito más espirituales. Tratemos de que el Espíritu Santo de veras, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué quiere? Pero de mí, así pensar cada uno, ¿qué me quiere para mí, verdad? En este bendecido foro, pues han dado situaciones
únicas para cada uno de nosotros. Y si nosotros, pues, cada uno, si hiciéramos un Zoom para cada uno expresara, pues, lo que nos ha sucedido por cada vez que nos reunimos, pues eso sería bien interesante también, ¿verdad? Otra cosa, pues, debemos observar en cada suceso que sí hay una inspiración divina en cada suceso, en cada cosa que pasa, aunque sea un problema, algo que no salió como queríamos, pero debemos estar pendientes. Lo que quiero decir es de que existen peticiones que el Espíritu Santo que se mueve en lo más profundo de nuestro corazón, con las que Dios nos da a conocer lo que nos pide. Hay peticiones del Espíritu Santo que se están moviendo dentro y así pues Dios nos da a conocer eso, qué es lo que quiere que hagamos. Y probablemente en ese momento, si nosotros nos damos cuenta, podamos acceder a ellas. Y el Espíritu Santo pues nos va a infundir la fuerza necesaria para hacerlo. Eso definitivamente, pero tenemos que estar atentos. Bueno, pensaba también que un postulado válido es de que para ser santos debemos esforzarnos por obedecer la voluntad de Dios. Ya a estas alturas del plano, pues es algo que tenemos que tener bien clarito. La voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Será que lo que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Será que lo que estoy pensando le agrada a Dios? No, entonces es como que uno mismo jalarse la rienda y no. ¿Cómo quiere Dios que yo sea? Porque digamos que para ser santos pues debemos no solo obedecer la voluntad de Dios y también lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Pues si nosotros nos pusiéramos ser más juiciosos y poder leer un poquito más. Reconozco que a mí eso a veces me falta, pero poder leer un poquito más, poder absorber un poquito más cada versículo y hacerlo nuestro y vivirlo. Pero bueno, aquí esto me ha ayudado bastante. A mí, estas reuniones de Zoom me ha ayudado a leer y luego leo el otro y luego leo el otro versículo y así pues los voy concatenando y eso es bueno también. Pero no quedarnos, digamos, solo en eso o solo en los mandamientos, para no ir muy lejos, pues los 10 mandamientos. Y uno dice, ay, empecé a los 10 mandamientos. Qué complicado es seguir los 10 mandamientos a veces también, ¿verdad? Entonces, lo que quiero recalcar o reiterar es que es indispensable ir más allá de lo obvio. Y pues recordemos que aspirar a conocer a no solo a Dios, debemos aspirar a conocer no solo lo que Dios nos pide de manera general, sino que qué espera específicamente de mí. Eso lo escribí acá porque sí quería decirlo así. ¿Qué espera específicamente de mí? Y todo lo que yo pues digo acá, pues me lo digo primero a mí, como decís vos, Carlitos, uno es el primero que se evangeliza en esto. Y pues yo me lo digo primero a mí porque estoy seguro que ahí es donde surgen esas inspiraciones de la gracia divina. Y sobre todo, pues recordemos que esas inspiraciones son necesarias para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que, pues hermanos, yo espero que os haya ayudado un poco esta reflexión, ya que a mí pues me está ayudando sobremanera y pues gracias por su amable atención. Los dejo con Alfredito Jiménez, creo que es el que sigue. Gracias por la atención. Muy bien, Julito, muchas gracias. Como siempre, una maravillosa síntesis que nos has hecho de este punto B, que es que solo Dios conoce el camino de cada uno. Entonces ya hemos visto que en el punto A que vimos es de que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, pero Dios sí puede en nosotros si lo dejamos hacernos santos. Hoy nos refresca y nos remacha ahí el Señor a través de Julito, que solo Dios conoce el camino de cada uno, aunque haya un camino general, que vamos caminando así como en ese camino sinodal que estamos siguiendo en comunión, caminando juntos en el amor de Dios. Pero ese caminar juntos significa que cada uno tiene un camino que recorrer personalmente en ese ser persona único e irrepetible creado por Dios. Y entonces hoy el Señor a través de Julito nos dice que solo Dios conoce el camino tuyo de vida para la santidad y el camino mío de vida para mi santidad y que no son iguales, son diferentes porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Por lo tanto, el camino tuyo es el tuyo
que no se parece a nadie más ese camino, y tú lo tienes que recorrer. Y en ese camino de santidad, que vamos como personas únicas recorriendo, ¿verdad? Él nos pide, dice, nos va a pedir cosas que no le pide a otro. Y es ahí la importancia que hemos resaltado aquí en nuestras enseñanzas de que nosotros no tenemos ni debemos, no tenemos la necesidad ni debemos compararnos con nadie, porque cada quien va a vivir su vida espiritual y cada quien tiene un camino de santidad que Dios ya le ha definido. Entonces tiene sentido el estar viendo a otras personas y comparándonos o querer imitar a otros en el camino de su santidad cuando yo tengo ya un camino de santidad. Entonces decía, ¿cómo detectarlo? Nos dijo hoy el Señor a través de Julito, ¿cómo detectar ese camino? Y hay muchas maneras para detectarlo. Julio nos mencionó que a través de los acontecimientos de la vida hay obstáculos que encontramos, prueba, tribulación, enfermedad, cambios, transformaciones, personas, hechos, emociones, tantas cosas que vivimos a diario, que ahí es donde nosotros debemos, nos decía Julito, aprender a descubrir esas emociones, esos movimientos interiores de la gracia de Dios en el Espíritu Santo, porque nos está enseñando algo y debemos estar muy atentos para poderlo aprender. No se pierdan las demás enseñanzas porque más adelante vamos a profundizar en cómo detectar y acoger esas inspiraciones. Pero hoy estamos viendo la importancia que tiene. Y nos decía Julito también que es bien entendido que para llegar a ser santos debemos esforzarnos por obedecer a la voluntad de Dios, así como aparece en la Escritura, en los mandamientos. Y en estas enseñanzas que están basadas en la Escritura y en la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, aquí no hay pierde. Y es por eso que mencionaba Julito, con ánimo y con alegría. Aquí hemos aprendido mucho, todos contáramos los testimonios que tenemos, pues no nos alcanzarían los tiempos, ¿verdad? Porque tenemos tanto que hemos recibido en un momento dado. Hoy, por ejemplo, nuestro hermano Freddy está en un discernimiento de servicio. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Hoy fíjese, yo estaba en un momento muy importante de toma de decisiones y en ese momento entra un chat desde Estados Unidos del hermano Nectalí Betanco, hondureño, que pasó con nosotros y que pertenece a nuestra comunidad. Y ahora está haciendo una gran labor en Radio Misión, allá en Estados Unidos, y me escribió, estoy orando por ti, hermano. Fíjate, yo pasando ese momento de decisión, y leo eso, ¿verdad? Y entonces le agradezco y le digo, no sabes tú lo importante que ha sido en este momento recibir ese espaldarazo de Jesús a través tuyo, pues, ¿verdad? Y me manda que está ante el Santísimo, imagínate tú. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque él se dejó llevar por la inspiración del Espíritu Santo, fíjate. A él lo inspiró el Espíritu Santo para que en ese preciso momento que él estaba orando ante el Santísimo me escribiera dándome apoyo espiritual, que me enviara un mensaje personal único para mí, porque era para mí nada más. ¿Verdad? Estoy orando por ti, hermano. A eso se refiere esta enseñanza, eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Verdad? La importancia que tiene ese discernimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo para que no sean, para superar los errores y estorbos que tenemos nosotros en nuestra vida diaria para ser santos. La primera inspiración que nos ha dado el Espíritu a través de esta escuela del Espíritu Santo que estamos recibiendo, y es que la tarea de ser santos es superior a nuestras fuerzas y debemos desde ya establecer que solo Dios nos puede hacer santos. La segunda inspiración que nos está dando esta enseñanza es de que esa santidad, que es obra de Dios, que es obra del Espíritu Santo, solo Dios conoce el camino de cada uno. Por lo tanto, yo no debo de compararme con nadie ni esperar vivir una santidad como otra persona. Tengo la bendición de Dios, la creatividad de Dios, que Él me ha creado único e irrepetible y de la misma manera mi camino de santidad es único e irrepetible, como el de Alfredito, como el de Julito, como el de Freddy, como el de los hermanos y las hermanas que nos escuchan. Tú tienes un camino que solo Dios conoce, pero es un camino para la santidad. Hay que irlo descubriendo, hay que irlo en ese discernimiento, descubriendo esas inspiraciones del Espíritu Santo.
Ahora pasamos a una parte muy importante de esta enseñanza, ya habiendo terminado ese preámbulo y síntesis de las enseñanzas pasadas. Vamos a recibir con entusiasmo y alegría en nuestro corazón a nuestro coordinador, el hermano Alfredo Jiménez, que con la unción del Espíritu Santo que en este momento está recibiendo, nos va a recordar la enseñanza sobre cómo solo Dios es la fuente de toda inspiración espiritual, porque puede ser que hay varias inspiraciones y puedan ser humanas, que vienen de las culturas o de las ideologías humanas, incluso hasta del mal, y tenemos que aprender a discernir. Pero para poder discernir tenemos esta aseveración, solo Dios es la fuente de toda inspiración espiritual. Para ampliarnos esto, Alfredito Jiménez, tienes ahí el micrófono a tu disposición para compartir lo que el Señor te ha dado en tu corazón. Ok, muchas gracias, Carlitos. Hermanos, hermanas, buenas noches. En las enseñanzas pasadas reflexionamos sobre sobre dos razones en particular para alcanzar nuestra perfección. Vamos a dar inicio a la primera razón, que es la siguiente. Si aspiramos a la perfección, tenemos tantas cosas que practicar, tantos mandamientos y virtudes que poner por obra, que nos es imposible combatir en todos los frentes. Y en un momento de nuestra vida es importante saber qué virtud debe ser más prioritaria. No según nuestros criterios, sino según lo que Dios nos pide en realidad, lo que será infinitamente más eficaz. Por ejemplo, luchamos constantemente por corregir un defecto de carácter, mientras que Dios nos pide que nos aceptemos nosotros mismos como somos, con humildad y con paciencia, entre otros ejemplos que podemos poner. Las inspiraciones de la gracia son muy valiosas, pues nos permiten orientar acertadamente nuestros esfuerzos en la multitud de combates que hemos de entablar. Sin ellas corremos un gran riesgo de relajarnos en determinados aspectos o de exigirnos a nosotros mismos más de lo que Dios nos pide, algo que es igualmente grave y más frecuentemente de lo que parece. Dios nos llama a la perfección, pero no es perfeccionista. Y la perfección no se alcanza tanto por la identificación exterior con un ideal, como la fidelidad interior de las inspiraciones. Aquí me quiero detener y preguntémonos qué son las inspiraciones del Espíritu Santo. La inspiración es un término utilizado para describir la influencia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, al transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos, ¿verdad? También nos podemos preguntar qué nos inspira el Espíritu Santo. ¿Qué nos inspira? Es el don del Espíritu Santo, es una de las bendiciones más grandiosas que podemos recibir en esta vida, ya que el Espíritu Santo nos consuela, nos inspira, nos advierte, nos purifica y nos guía. Qué palabras más hermosas las que nos inspira a hacer la perfección si estamos debidamente sujetados de la mano de Dios. Y como una segunda razón demostrada por la experiencia, con frecuencia no tenemos la fuerza de cumplir la voluntad y los mandamientos de Dios que conocemos y que son válidos para todos. Podríamos decir que es una aplicación de la promesa de Jesús en el Evangelio, que lo podemos ver en la palabra del Señor en Mateo 25:23. Siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Podemos entonces deducir una ley espiritual fundamental. Obtendremos la gracia de ser fieles en las cosas importantes, lo que lo que por momentos nos resulta imposible a la fuerza de ser fieles en las cosas pequeñas a nuestro alcance.
sobre todo cuando esas cosas pequeñas son la que nos pide el Espíritu Santo, llamado a nuestro corazón por medio de sus inspiraciones, como lo dijimos hace un momento. Terminemos este párrafo entonces considerando también y fundamentalmente para motivarnos en el deseo de la fidelidad en esas inspiraciones. Si nos proponemos luchar por lograr algún progreso espiritual según nuestras ideas y nuestros propios criterios, no tendremos éxito asegurado. Ya lo hemos dicho, entre lo que Dios nos pide realmente y lo que nos imaginamos que nos pide, suele haber una enorme diferencia. No obtendremos la gracia por hacer lo que Dios no nos pide, y al contrario, tenemos asegurado su gracia para lo que espera de nosotros. Dios da lo que ordena. Cuando nos inspira a hacer algo, si realmente es de Él, la fuente de esta inspiración concede al mismo tiempo la capacidad para hacerlo. Incluso si nos supera o nos asusta en un primer momento, toda, toda emoción divina al tiempo de la luz para comprender lo que Dios desea de fuerza para cumplir. Luz que ilumina la inteligencia y el esfuerzo y nos anima la voluntad. Aquí quisiera también compartirles a qué se debe esta segunda razón. Nos, nos lleva a la parábola de los 5 talentos entregados por el dueño de una finca a sus mejores siervos de confianza. Como decía la cita bíblica, Mateo 25-23. Jesús habla de los dones que Dios le da a sus siervos en la tierra, que pueden ser recursos materiales, dineros, bienes, carros, casas, puntos, diríamos por acá en Guatemala, como cosas que se deben de invertir, ¿verdad? Esta es una gran parte de la razón por la cual la palabra dones también lo conocemos como talento, que son los talentos que el Señor pone en nuestras vidas, pone en nuestras manos, pone en nuestro corazón y en nuestro ser para que nosotros los pongamos al servicio de Él, para que estos talentos que Él nos da los ejecutemos de la mejor manera posible para el servicio de Dios, ¿verdad? Nos preguntamos también eh, cuando el Señor le dijo a la gente o a los siervos que duplicaron los talentos, eh, el amo o el patrón les dijo, bien hecho, o han hecho bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. ¿Qué significa esto? El primer lugar, en el primer lugar, que te digan bien hecho, es una recompensa en sí misma que viene del Hijo de Dios. Y en segundo lugar, el maestro responde al servicio fiel sobre cosas más pequeñas, dándole la oportunidad de ser responsable de cosas más grandes. La recompensa no tiene que ver necesariamente con el prestigio, sino con la oportunidad de tener un impacto aún mayor. Hacer las cosas bien, para que, para que actuemos conforme Dios quiere que actuemos, sin esperar una felicitación o una palmadita en el hombro por hacer las cosas bien. Las tenemos que hacer en primer lugar por amor a Dios, ¿verdad? Y esto pues lo que queremos decir es que al hacerlas de esa manera es un privilegio que se nos confíen talentos, recursos y oportunidades para trabajar hacia los propósitos de Dios en el mundo, ¿verdad?
Y con esa parte, yo termino esta presentación. Espero que les hayamos aportado en mayor manera el conocimiento que el Señor y el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones en esta noche de los temas que acabamos de reflexionar. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Alfredito. Vamos en la secuencia maravillosa de este tema porque al haber varios hermanos con su corazón dispuesto que han acogido la palabra de Dios y la enseñanza, pues se nos va facilitando las enseñanzas básicas sobre esta sesión que estamos nosotros realizando. Recapitulemos para que vayamos en el mismo sentir todos. Hemos estado viendo que la santidad es obra del Espíritu Santo y que algo que impide que nosotros alcancemos la santidad y es que todavía no hemos reconocido que la tarea de ser santos es superior a nuestras fuerzas. El día de hoy nos pide el Señor que aceptemos que solo Dios es capaz de crear santos, de crear obras maestras. También hemos hoy aprendido que solo Dios conoce el camino de cada uno y que ese camino es único e irrepetible para cada persona. Así que debemos de sentirnos privilegiados, como nos dijo el hermano Alfredito, de ser elegidos únicos e irrepetibles por Dios y agradecidos porque nos da un camino que es solo para nosotros, en donde Él nos va a pedir cosas que no le va a pedir a ninguna otra persona. Por eso es que nosotros estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios en esas inspiraciones del Espíritu, porque no se las va a pedir a otra persona. Lo que te va a pedir a ti, te lo pide a ti. Como hoy el ejemplo que le puse, le pidió a Nectalí que me escribiera que estaba orando por mí y eficazmente estaba orando ante el Santísimo. Eso fue Dios el que le pidió a él. No se lo pidió a ninguna otra persona en el mundo, se lo pidió a él. Él, que escuchó la voz del Espíritu Santo, fue movido a una acción. Yo recibí esa acción porque él fue capaz de recibir esa inspiración del Espíritu Santo. Con ese ejemplo pequeño y práctico que hoy el Señor me ha dado para compartirlo con ustedes, lo que quiere el Señor es decir, mira, yo te estoy utilizando, siempre lo he hecho, en algunas veces, como dijo el hermano Julio, no nos damos cuenta, en otras sí nos damos cuenta, y entonces vamos aprendiendo, dice, vamos aprendiendo junto con Jesús a escuchar la voz del Padre, las inspiraciones de Dios, para hacerle el bien a otros, para hacer misericordia con otro, para hacer Eucaristía con otro. Hoy fue Eucaristía conmigo, Nectalí. ¿Verdad que eso significa ser Eucaristía? Compartir esa comunión en Dios y decir aquí Dios te manda esto y está presente entre nosotros. ¿Verdad? Entonces, estas enseñanzas nos van conduciendo en ese camino para que vayamos nosotros en la escuela del Espíritu Santo aprendiendo que la santidad no se debe a nosotros, se debe a Dios, que Dios se comunica con nosotros a través de esas inspiraciones, que Él es el más interesado en hacernos obras maestras, ¿verdad? Y nos ha dado a través de Alfredo dos razones importantísimas para que podamos alcanzar esa perfección, alcanzar la santidad. La primera nos pone como un antecedente y nos dice que si nosotros aspiramos a esa perfección, a ser santos, tenemos muchas cosas que practicar, pero muchas veces nos abruman. Decía Julito, cumplir los mandamientos no es fácil, y eso que son solo los mandamientos. O sea, lo sentimos así a veces como una carga en lugar de como un camino, ¿verdad? Tantos mandamientos, tantas virtudes que poner en práctica, que nos es imposible, nos dijo Alfredito, combatir en todos los frentes, pues, ¿verdad? Y entonces fallamos. Y hay momentos en nuestra vida que no sabemos qué virtud usar, si es la fortaleza o es la prudencia o es la templanza. ¿Cuál es, verdad? La justicia. ¿Cuál es la virtud que yo debo estar en este momento practicando? En el ejemplo que les puse también, el hermano Freddy, que está en un discernimiento en donde él debe elegir entre 3 servicios dentro de la misma parroquia, ¿verdad? Y discernir cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Él no sabe si usar la virtud de la prudencia, que es ese discernimiento, o de la fortaleza para fortalecer su servicio, ¿verdad? Y entonces él está ahorita en ese proceso de discernimiento
para no hacer, porque muy fácil sería tomar una decisión personal, y nos dijo Alfredito que no sea según nuestros criterios, ¿verdad? La aplicación de un mandamiento la elección de una virtud, el discernimiento del cumplimiento de un mandamiento, por ejemplo, de no mentir, ¿verdad? Que hay una lucha a veces porque las mentiras, esas mentiritas leves, dice uno, ¿verdad? Que como que no, pero siempre son mentiras, pues, ¿verdad? Y en ese discernimiento de si miento, no miento, ahí dice, el criterio que se debe usar no es el que yo creo, yo creo que mejor digo la mentira, ¿verdad? O bueno, no, mejor tengo que decir la verdad. No es un criterio personal humano, sino que dice debe de ser según lo que Dios nos pide en realidad. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Discernir la voluntad de Dios en esos momentos en los cuales tenemos que cumplir un mandamiento o poner en práctica una virtud. Y nos dijo Alfredito, lo que va a ser más eficaz es según la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si para nosotros queremos ser perfectos, debemos cumplir la voluntad de Dios, que es perfecto. Y para eso, Él nos da las inspiraciones de la gracia, nos dijo Alfredo. Dice que son muy valiosas porque nos van a permitir orientar acertadamente, según la voluntad de Dios, nuestros esfuerzos en una multitud de combates que debemos de entablar. Por ejemplo, Freddy hoy puede estar diciendo, soy muy importante porque me llaman de este ministerio, de este otro, y sentirse él en la vanidad o en el orgullo o en la soberbia. Es una tentación a la cual él se está enfrentando en este momento. Pero el Señor le sale, mire cómo sale el Señor al encuentro de Freddy hoy con esta enseñanza. Porque me escribió en la tarde diciendo que hay que orar para discernir, y yo le dije que sí, oremos, ¿verdad? Pero en la oración yo me di cuenta de que este tema es la respuesta a lo que él está preguntando, ¿verdad? Pero ha manifestado algo muy importante que lo mencionó también él en la introducción. Para poder recibir la inspiración del Espíritu Santo se necesita la humildad, hermanos y hermanas. Porque si yo creo que ya lo sé todo, de que ya sé cómo funciona y que yo ya sé lo que Dios quiere, pues no vamos a dejar que el Espíritu Santo nos inspire, porque el pensamiento de Dios no es el pensamiento de los hombres. Por lo tanto, lo que yo lógicamente piense de que debiera de ser, no es. Y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo. Para que no actuemos, no tomemos decisiones según nuestros criterios, sino según lo que Dios nos pide en realidad. Porque Él sabe por qué lo está pidiendo. Él es el único que conoce las almas. Si viste la enseñanza de este lunes, yo te invito a que la veas si no la has visto. Ahí con Santa Sor Faustina aprendemos eso. Aprendemos de que la voluntad de Dios que se va a manifestar en la confianza que nosotros tengamos en ese Dios en el que creemos, nos va a ayudar a ser eficaces, porque vamos a actuar en la misericordia de Dios. Vamos a actuar según el pensamiento de Dios. Y esa es la santidad. Porque Jesús es el santo, ¿verdad? El santo de Dios, como dice la palabra, porque Él hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos, expresada en las virtudes, recibida en los sacramentos. Me gustó mucho que Alfredito le tocara, y Alfredito, esta es otra inspiración del Espíritu para ti, porque el ejemplo que has puesto es la lucha que siempre nos has compartido. Yo cuando vi el texto, dije, sentí gozo en mi corazón porque dije Alfredito, y a Alfredito le tocó, y pudiste hoy, ¿verdad? Y el Señor te dice, has luchado denodadamente por corregir un defecto de carácter que tú nos has dicho, ¿verdad? Que somos volátiles, yo también me incluyo en el club, que somos de una reacción así muy reactivos, ¿verdad? Emocionales a veces y bravos y fuertes. Y lo hemos considerado como un defecto de carácter con el cual hemos estado como que luchando. Y hoy nos dice el Señor que Dios nos pide
que nos aceptemos a nosotros mismos tal cual somos, porque somos temperamentales, tenemos un carácter, nuestra propia personalidad, somos únicos e irrepetibles. Tú no eres igual que yo tampoco soy igual que tú, pero cada uno de nosotros tiene ese carácter. Y entonces dice el Señor hoy te dice, Alfredito, acéptate. Y Carlos, acéptate. Y todos aquellos que tenemos esa pena y esa preocupación, porque a veces tenemos un defecto de carácter. A veces no es tan de ser violento, orgulloso, reactivo, sino que de ser pasivo, tímido y timorato. Puede ser que sea ese defecto de carácter también. Entonces dice, acéptate como eres, con humildad y con paciencia, deja que yo te utilice tal cual eres. Deja, no luches contra eso. Pedro tenía un carácter enorme, ¿verdad? Juan y su hermano tenían otro carácter, los hijos del trueno. O sea, ¿por qué estos apóstoles fueron elegidos de esa manera? Y respetó él este carácter de cada uno, Pablo, pero lo usó en beneficio de la evangelización, lo usó en beneficio del ministerio y la vocación de cada uno. Así que cada quien debe reconocer que y pedirle al Espíritu que le ilumine y nos ilumine en estas enseñanzas, aprendiendo a discernir esas inspiraciones que tú muy bien definiste, esas acciones de Dios a través de otras personas, a través de pensamientos, de palabras o de ejemplos que nos ayudan a aceptarnos con humildad y con paciencia. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con el padre Philip y contigo, Alfredito, donde nos has mencionado que las inspiraciones de la gracia son muy valiosas. ¿Cómo no van a ser valiosas? ¿Verdad? Y son valiosas porque nos permiten orientar acertadamente nuestros esfuerzos en esa multitud de combates que vamos a entablar. Y sin ella, corremos el riesgo de relajarnos o de exigirnos de más en nosotros, así como considero que te he oído a ti, es que yo estoy luchando contra ese carácter. Y estás tal vez en esa exigencia que Dios no se la está pidiendo. Y hoy te lo confirma, te dice, yo no te pido, yo no te voy a cambiar. Yo te he creado así. Ahora, ese carácter va a ser muy útil para la evangelización. Ese carácter va a ser muy útil para que tú también a esas personas que tienen ese carácter les puedas hablar y ellos te puedan comprender. Por lo tanto, esa santidad, esa perfección, hermanos y hermanas, no se va a alcanzar tanto porque nosotros nos identificamos y nos pongamos una meta, un ideal. Yo quiero ser santo este año. No funciona así. ¿Cómo funciona entonces, Señor? Entonces ahí concluye esta primera razón y nos dice que con la fidelidad interior a las inspiraciones del Espíritu Santo. El reconocer que yo no puedo hacerme santo, ¿verdad? Que yo no soy el responsable de hacer que las cosas sucedan ahí, en que yo sea santo, sino que es el Señor a través de sus inspiraciones que me va a mover a ponerme en acción. Y entonces viene la segunda razón y dice que con frecuencia no tenemos la fuerza de cumplir la voluntad y los mandamientos de Dios que conocemos y que son válidos por todos, porque nos ponemos la carga de que depende de nosotros. ¿Ah? Y entonces ahí es donde viene esa ley espiritual de la que nos mencionó Alfredito. Y nos dijo que si nos proponemos luchar por lograr algún progreso espiritual según nuestras ideas y nuestros propios criterios, no vamos a tener el éxito asegurado, vamos a fracasar. Pero hay una buena noticia. Cuando Dios nos inspira a hacer algo, si realmente es Él la fuente de esa inspiración, nos concede al mismo tiempo, nos mencionaste, Alfredo, la capacidad para poder hacerlo. Incluso nos supera o nos asusta en un primer momento, porque nos damos cuenta de que todo va a suceder, pero no ha sido por mí, sino que es por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por esa moción divina que nos da la fuerza, nos da la luz para comprender la voluntad de Dios y la fuerza para cumplirla. La luz que ilumina nuestra inteligencia para poder usar todas nuestras potencialidades y la fuerza que va a animar nuestra voluntad para alcanzar el cumplimiento. Y entonces ahí vemos el enfoque refiriéndonos a lo que Julito y tú mencionaron
acerca de los mandamientos de la ley de Dios, que los vemos ya entonces como un camino de santidad, un camino que se vive imitando a Jesús. Y entonces, si Jesús ama al Padre sobre todas las cosas, yo voy a amar al Padre porque amo a Jesús y me reconozco como Jesús. Si Jesús respeta a padre y madre y los honra, yo también era a mi padre y a mi madre porque han sido los co-creadores con Dios y me han permitido tener la existencia. No los juzgo, no los condeno, los amo. Los amo como los ama Jesús y así vamos cumpliendo los mandamientos. Yo no quiero mentir, no quiero, ¿por qué? No tengo ninguna necesidad, me encanta. La verdad es la que me hace libre, Jesús me lo ha enseñado. Jesús es el verdadero, el hombre verdadero, Él es la verdad, el camino y la vida. ¿Por qué? Porque es verdadero, yo quiero ser verdadero, no tengo necesidad de mentirle a nada, a nadie. Y lo voy a hacer porque el Señor me da la fuerza para poder hacerlo en Jesucristo mi Señor. Entonces ya vemos que los mandamientos no son carga, son camino de santidad en el Espíritu Santo. Gracias, Alfredito, por esa excelente síntesis e introducción. Dios te bendiga. Vamos a finalizar entonces nuestra enseñanza con una conclusión que nos presenta el Padre Filip. El título se llama La fidelidad a la gracia atrae a otras gracias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si somos fieles y aprendemos a ser fieles a esa gracia y a esas inspiraciones del Espíritu Santo, el Señor nos va a dar más gracias todavía. Veamos un breve relato de Santa Sor Faustina, extraído también de su diario. Yo se lo voy a leer porque es la historia de su diario. Dice, aquella noche, dice Santa Sor Faustina, yo intentaba cumplir mis obligaciones hasta el momento de recibir la bendición de la noche, pues me sentía más enferma que de costumbre. Inmediatamente después de la bendición, me fui a acostar. Pero de repente, al entrar en mi cuarto, sentí interiormente que tenía que ir a la celda de Sor N. Ahora ya no menciona el nombre, por eso le dice N. Que tenía necesidad de ayuda. Fíjese, me detengo aquí. De repente dice, al entrar en su cuarto, sintió interiormente que tenía que ir a hablar con esta hermana a su celda. Lo que sintió hoy el hermano Nectalí, de repente, ante el Santísimo, sintió interiormente que tenía que escribirme un mensaje en el WhatsApp para indicarme que en ese momento estaba orando por mí. Lo mismo, mire, yo le aseguro que usted, cada uno de nosotros, hermanos Yelvara, hemos vivido estas experiencias. Tal vez no las hemos reconocido, que nos hemos detenido de repente, voy a llamar a fulano porque no sé por qué siento necesidad de hablarle, ¿va? Y cabal, ¿verdad? Llega el momento. O estás orando y quieres compartir la oración que estás leyendo y la compartes y te responde por ahí una hermana, un hermano. En el momento exacto llegó que hermano Carlitos. Y a ti te ha pasado, yo lo sé. Pues de esto es lo que estamos hablando. De esas inspiraciones, de esa gracia. Cuando nosotros acogemos esa gracia, mire todo lo que pasa. Dice, yo vi que yo sentí en mi interior que tenía necesidad de ayuda, dice Sor Fátima. Se fue, o sea, tomó acción, entró enseguida en la celda y Sor N me dijo, oh hermana mía, qué bien que Dios te haya traído. Cuando leí eso dije, bendito sea Dios por esta enseñanza. Hermano y hermana, qué lindo va a ser cuando tú a partir de este momento otras personas te digan, oh hermano Julio, oh hermano Alfredito, hermano Freddy, o hermana Clarisa, Ana María Verónica, o Ana María, o Roberto, o Carlitos, en fin, Carmencita, Beatriz, oh, hermana, oh hermano, qué bien que Dios te haya enviado a mí, te haya traído. Ese es el fruto, hermano, que tenemos que dar de esta enseñanza. Ese es el fruto. Como dijo Julito, no teoría, no cerebral, sino movidos por el Espíritu, acogemos la gracia y vamos a hacer la voluntad de Dios a la cual nos está enviando en esas inspiraciones, lo que inspira el Espíritu en mi alma y en la tuya. Oh hermano mío, oh hermana mía,
Qué bien que Dios te haya traído. Y saben, hermanos y hermanas, esto ya se está cumpliendo. Quienes están oyendo esta enseñanza están diciendo lo mismo de nosotros, que como pecadores nos ha utilizado el Señor hoy para ser profetas. Oh, hermanos de la comunidad, hombres católicos San José, qué bien que Dios los haya enviado a mí, los haya traído a mí. Ya vieron, hermanos, recibamos esa bendición, porque ya lo estamos viviendo y continuemos haciéndolo. Dice que la hermanita hablaba en voz tan baja que apenas podía oírla, Sor Fátima. Y le dijo también, hermana mía, por favor, trata de traerme un poco de té con limón. Tengo mucha sed y no puedo moverme porque sufro mucho. Y realmente era así. Y tenía mucha fiebre. Sor Faustina la acomodó lo mejor que pudo y le dio un poco de té que calmó su sed. Ese es el hecho. Esa es la acción, hermanos. Llega la inspiración, yo la cojo, la tomo como voluntad de Dios, la pongo en acción, hago lo que tengo que hacer para que ese prójimo se convierta en íntimo y lo llevo a mi corazón, al corazón de Jesús, y en función de Jesús yo digo que haría Jesús por esa persona, lo voy a hacer, la voy a atender, le voy a poner atención y lo hago. Pero ¿qué pasa después? Cuando volví a mi celda, dice Santa Sor Faustina, mi alma estaba inundada de un gran amor de Dios. Y comprendí, después de ese servicio, hermano, siguiendo la intuición del Espíritu Santo, comprendió Santa Sor Faustina que es preciso estar muy atento a las inspiraciones interiores y obedecerlas fielmente. Le repito esto. Cuando volví de mi servicio, de ese servicio movido por el Espíritu Santo, mi alma estaba inundada de un gran amor de Dios. Y comprendí que es preciso estar muy atento, muy atenta a las inspiraciones interiores y obedecerlas fielmente, no desviarse, no hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, no, sino lo que Dios me ha dicho. Y la fidelidad a una gracia atrae otras gracias. Quiere decir que cuando nosotros nos disponemos al Espíritu y aceptamos sus mociones, esas inspiraciones, y las ponemos en práctica, obedeciendo fielmente, Dios te va a dar a ti y a mí más gracias. Hoy el hermano Nectalí está recibiendo más gracias. Además de sentir el amor de Dios, cuando yo le escribí se había puesto feliz porque fue útil en el plan de Dios para mí y para él. Y se llenó del amor de Dios y estaba santísimo. Y entonces él ahí va a recibir más gracias, que va a bendecir su ministerio. ¿Por qué? Porque estuvo atento a las inspiraciones interiores del Espíritu Santo y las obedeció con fidelidad. Cada fidelidad a una inspiración está recompensada, hermano y hermana, con gracias más abundantes. Por eso es que uno dice, ay, este hermano, esta hermana, ¿verdad? Que tiene tanta gracia de Dios que manifiesta y sigue teniendo más gracia. Y es por eso, ¿verdad, hermanos? Porque es la gracia de Dios la que ha sido aceptada en el corazón de esa persona. Para poder explicarnos que cada fidelidad a una inspiración del Espíritu Santo está recompensada con una gracia más abundante, nos dice que este texto ilustra algunas de las cosas dichas anteriormente y subraya un punto capital. Cada fidelidad a una inspiración está recompensada con unas gracias más abundantes, en especial con más inspiraciones, más frecuentes y más poderosas, y aparece también como un impulso del alma hacia una mayor fidelidad a Dios, una percepción más clara de la voluntad de Dios y una mayor facilidad para cumplirla. Quiere decir que la gracia se va a manifestar facilitando nuestro camino de santidad. Nos vamos a tener inspiraciones cada vez más frecuentes. Tú no quieres eso, o si quieres, hermano, ¿verdad? Hay que aspirar a eso en cada momento.
Entonces, van a haber momentos en los que los hermanos y las hermanas que te rodean, tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, personas extrañas incluso, se acerquen contigo y van a pedir una respuesta. Y el Señor te la va a dar porque Él nos ha ofrecido que nos va a ayudar si nos disponemos a ser obedientes y fieles a sus inspiraciones y si somos atentos para escucharlas. Yo tengo que disponer a partir de hoy, dejar que el Espíritu Santo nos hable y diga, háblame, Señor. Que tus inspiraciones me llenen, tus mociones me dirijan, me guíen. Sé tú mi director espiritual. Dime tú qué tengo que hacer. Un discernimiento para recibir esas inspiraciones que haría Jesús en ese momento, en ese caso. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Es un buen discernimiento para poder cumplir la voluntad de Dios y hacerle caso a una inspiración. Veamos cómo San Francisco de Sales, otro gran santo, nos reafirma en este conocimiento que hoy estamos adquiriendo. Dice que hermano y hermana de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, y a ti se te refiere el Señor. Y el Señor Jesús te dice, cuando tú aprovechas bien una inspiración que te doy, yo te voy a conceder otra. Y así yo voy a continuar otorgándote mis gracias a medida que tú las vas a aprovechar. Ay, hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos dispuesto a ser instrumentos de Dios? Pues hoy es el momento de decirle, Señor, yo quiero ser ese instrumento de Dios. Háblame a través de las emociones del Espíritu Santo. Yo quiero aprovechar bien esa inspiración que tú me das, Señor, porque sé que me vas a conceder más y me vas a seguir otorgando tus gracias a medida que más las voy aprovechando. Y eso me va a servir para ayudar a las almas a las que pongas en mi camino. Y en ese servicio, en ese camino me estoy santificando y estoy sintiendo tu presencia de amor y misericordia y me estoy haciendo uno contigo. Eso es lo que descubrió San Francisco y hoy te lo está presentando. Al presentar los puntos esenciales de la espiritualidad de San Francisco de Sales, el padre Ravier afirma que las inspiraciones del Espíritu Santo son uno de los medios de los que se sirve el Espíritu para guiar a cada persona en cada instante. Discernirlos y seguirlos es uno de los puntos más importantes de la vida devota. Yo creo que con este párrafo hay una buena conclusión. Esas inspiraciones de las que estamos hablando, que debemos estar atentos a descubrirlas, son el medio del que se sirve el Espíritu para guiar a cada uno en cada instante. No podemos decir que andamos perdidos, hermanos. Bueno, andamos perdidos cuando no estamos atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo, quien es el que nos guía en cada instante de nuestra vida. Así que, hermano y hermana, si en este momento tú te sientes perdida, perdido, que no le atinas, que no encuentras el camino, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo discernir, pues hoy el Señor te está diciendo, hoy te quiero ayudar, pídeme que el Espíritu Santo te guíe y déjate guiar por Él en esa fidelidad obediente a lo que el Señor te diga. Busca una ayuda espiritual. Nos mencionaba el hermano que también, hermano Julito, que también están los directores espirituales, hermanos. Son muy valiosos en nuestra vida. Yo he tenido mis directores espirituales y estos directores lo van guiando a uno en las dudas que uno tiene de fe, de doctrina, de iglesia, de servicio. Entonces hay que llegar con esa humildad ante aquel que ha nombrado a Jesús como un director espiritual. Por lo general son sacerdotes que viven una vida santa o consagradas o consagrados, que en los que varios tú has visto su testimonio de vida, que te van a iluminar en el nombre de Jesús en el Espíritu. Y te van a ayudar a resolver. Como en aquella ocasión que le dije que yo quería despedir a un hermano de un ministerio porque no había cumplido con los que se había delegado. Y el Espíritu Santo me habló a través del director espiritual diciéndome, Carlitos, no, deja al Señor que se encargue de su servidor. Tú no tienes quien para despedirlo del ministerio. Y aprende que el Señor lo ama con amor eterno y si y le ha permitido servirlo
aunque esté aprendiendo a servir, pues tienes que ser paciente y misericordioso con él. Y ahí la enseñanza la recibí yo a través del hermano, pero por una inspiración del Espíritu Santo y mi director espiritual. Ya nunca más se me olvidó. Y a partir de eso he recibido más gracias, como tú. Algunas nos damos cuenta y algunas no. Algunas no nos damos cuenta porque el mismo Señor nos lo permite, porque si no nos inflaríamos como un globo y nos creeríamos un super servidor. Él conoce nuestras debilidades. Le repito entonces lo que nos dice el padre Ravier acerca de San Francisco de Sales y cómo aplicó estas inspiraciones del Espíritu. Dice, las inspiraciones del Espíritu son uno de los medios de los que se sirve el Espíritu Santo para guiar a cada uno en cada instante. Tenemos que aprender a discernirlos y seguirlos, como lo hizo por Fátima, como lo hizo Nectalí y como lo va a hacer ahora Freddy y Alfredito. Discernirlos y seguirlos, que es el punto más importante de una vida devota, de una vida santa. El dinamismo fundamental que podrá conducirnos, hermanos y hermanas, poco a poco hacia la santidad, va a radicar en nuestra fidelidad a una gracia que atrae otras gracias. Bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar hoy, entonces, con la enseñanza. El dinamismo fundamental que podrá conducirnos poco a poco hacia la santidad se va a establecer, va a radicar en la fidelidad que cada uno de nosotros hayamos aprendido hoy a una gracia que nos da a través de la inspiración del Espíritu Santo, sabiendo que es parte del camino de santidad. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples en obediencia y fielmente esa inspiración, el Señor te va a dar otras gracias para que sigas caminando y sigas haciendo misericordia y Eucaristía para los hermanos. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, vamos a pasar entonces ahora a la puesta en común para que podamos compartir de todo este resumen, síntesis que hemos tenido, este camino de santidad, podamos compartir las vivencias que cada uno tiene y cómo se ha descubierto ese poder de las inspiraciones del Espíritu Santo. Se ha descubierto de que si yo descubro esa gracia y la obedezco con fidelidad, van a venir nuevas gracias. Descubrimos ese camino de santidad, hermanos. A ver, cuéntenme. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ya pueden hablar. Gracias, Carlitos. Fíjate Bien, que bien, Julito. sí, para mí siempre es una nueva experiencia reunirme acá, porque el tema, ya sea que me toque o no, estarlos oyendo a ustedes también cuando exponen lo que dicen, siempre es algo nuevo para mí, fíjate vos, y me gusta cuando lo entiendo a la perfección, porque si no, pues entonces me pongo a leerlo otra vez y a leerlo otra vez, y es que me cuesta concentrarme a veces cuando leo, eso me pasaba a mí en la universidad, fíjate, leía y bueno, al fin lo lograba entender. Pero sí, me lleva cierto tiempo, ¿verdad? Pero te decía, pues el punto es de que cuando los oigo, cuando leo el documento, cuando los oigo a ustedes, este, siento que son cosas que yo he sentido, lo he sentido dentro de mi corazón, lo he vivido, he tenido esas experiencias y pues claro, sí he puesto atención en lo que he vivido y lo que habla, en lo que sucede acá y esas enseñanzas de Sor Faustina. Hemos rezado la coronilla inmensidad de veces con Claudia, fíjate vos, el rosario y todo, yo sé que ustedes también, pero es tan bonito vivirlo y sentirlo otra vez y volverlo a saber porque yo decía, ah, la gran, de veras, pues, ya se me había olvidado todas las enseñanzas de Sor Faustina. Y ahorita otra vez, porque estuvimos hace tiempo en una comunidad que se llamaba de la Divina Misericordia,
en la iglesia San Esteban. Estuvimos ahí bastante tiempo con Claudia, fíjate, íbamos con Claudia, Mónica, pues Mónica estaba chiquita cuando nos acompañaba, ¿verdad vos? Porque ya hace tiempo, pues, ya es otro tema complicado, ¿no? La cosa es de que, pues comentábamos con Claudia eso siempre, pues cuando rezábamos la Divina Misericordia, siempre cuando nos reuníamos, y era tan bonito pues poner las intenciones y por la familia, por tanta cosa que a uno le está sucediendo. Me encantan estos temas, me gusta muchísimo y pues claro, uno le da más énfasis al que le toca a uno también, ¿verdad? Pero ahí es donde uno siente que le pega, pega definitivamente. Dios te quiere decir algo y eso es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se comunica con vos directamente, y desde un principio te lo dije, mira, es que no sos vos, Carlos, es el Espíritu Santo el que me está diciendo, mira, lee aquello, entenderlo y vení a explicar aquí lo poco o mucho que tendrás, vení a decirlo. Y entonces, bueno, como puedo lo hago, ¿verdad? Vos hablamos de ser obedientes, ¿verdad? De obedecer. Entonces, pues en eso estamos y pues mi experiencia ha sido bien bonita, vos, bien nutritiva, me encanta, me gusta y pues por eso aquí estoy. Si algo puedo hacer, pues gracias por oírme. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Julito. Claro, esta es su comunidad. El Señor elige las comunidades a las personas, no somos nosotros los que elegimos las comunidades. ¿Ah? Es el Señor. Y el Señor, pues también en discernimiento elige a qué comunidad lleva y a una persona. Por ejemplo, Nectalí. Nectalí vivió su experiencia primero lo conocimos a través de Freddy, se inscribió desde Honduras a nuestro canal, ¿verdad? A nuestra comunidad. Desde ahí ya pertenece, igual que Pineda, ¿verdad? Omar Pineda. Ellos pertenecen, son hondureños, compañeros de Freddy allá de su peregrinaje en Honduras. Y se hizo presente, pues, Nectalí con nosotros, ¿verdad? Incluso hay grabaciones ahí donde él hace la oración, incluso da la enseñanza. Bendito sea Dios. Después decide ese camino movido por Dios a reunirse con su familia en Estados Unidos. Vivimos con él esa experiencia y nos trajo esa inspiración, el espíritu de poner nuestros ojos en los migrantes, ¿verdad? A través de Nectalí, ¿verdad? Y entonces eso fue maravilloso. Y ahora él está haciendo allá un trabajo maravilloso en la Radio Misión, que abrió una radio digital, donde está activando ahí en su parroquia. Entonces, yo veo ese camino de Nectalí, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Y ahora nos beneficia a nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, así cada uno de nosotros tiene un camino, no sabemos a dónde vamos a ir a dar, con quién vamos a estar, no sabemos, ¿verdad? Hoy el hermano Freddy dice que se disyuntiva, pues, de dos ministerios y una comunidad, y a ver qué. Bueno, pues habrá que discernir, ¿verdad? Habrá que buscar la ayuda del director espiritual. Yo sé que Freddy tiene uno, el consejo y el consejo del párroco, ¿verdad? Recordemos, hermanos, miren, eh, Jesús nos enseñó a obedecer la autoridad máxima que es el Padre, ¿verdad que sí? Sí, Y nos enseñó a obedecerlo a Él porque Él es el Señor. Entonces siempre hay una autoridad. En los apóstoles puso a Pedro y nos enseñó a obedecer a Pedro como nosotros obedecemos al Papa, ¿verdad? Pero en la comunidad cristiana en la que vivimos tenemos la obediencia y el respeto y escuchar la voz de Dios a través del párroco. El párroco es el nombrado por Dios para tener la autoridad de Cristo y discernir. Hay algunos hermanos, no lo han compartido aquí, pero yo lo sé, de que le han consultado, digamos, al padre Juan Carlos, si pueden participar aquí el miércoles o no. Ya pertenecían a esa comunidad y siguen perteneciendo. Ahora están en otras comunidades. Ellos hicieron la consulta en discernimiento y obedecieron a lo que el padre les dijo, porque él es el padre de las almas de su parroquia. Él es el responsable de cada alma de su parroquia. Y nosotros no somos quien para no tomar en cuenta la autoridad que ha sido impuesta por Jesús. Entonces ahí es donde manifestamos nuestra humildad y nuestra obediencia. Así que mi primer discernimiento para Freddy es de hablar con el párroco y ya explícale veo que exactamente la situación. Y ahí él
Y vamos a estar orando para que el Señor, en el Espíritu Santo, mueva las inspiraciones. Desde ya está moviendo al párroco, ¿verdad? Ya estamos Sí, orando por vos y por él, ¿verdad? Y que se haga la voluntad de Dios, ¿ve? Porque Dios sabe el camino, ¿verdad? Como es un camino de vida único para cada uno de santidad, nosotros no nos vamos a pegar a un servidor, porque sabemos que siempre están con nosotros y siempre pertenecen, aunque tal vez no pueda participar físicamente. ¿Verdad? Nectalí siempre está perteneciendo a nuestra comunidad y participa del beneficio de nuestras oraciones. ¿Verdad? Carlos González, por sí. ejemplo, que esporádicamente viene, bueno, bienvenido cuando viene y si no, de todas maneras pertenece, pues, ¿verdad? Vamos a esperar entonces la voluntad de Dios en tu caso, Freddy, y a Dios dirá, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Cómo te respondió el Señor hoy en la enseñanza? Muy bien. Primeramente, pues quiero agradecerles aquí a los que estamos presentes en esta sala virtual. Me siento, como dice Julito, bien cómodo. O sea, es una cosa como, como digo, Pedro, estamos tan cómodos aquí, llevamos 3 chozas, va a llegar nítido. Pero, cabal, el tema de hoy fue inclusive como esto del el nuevo servicio que la iglesia pues me ha llamado a servir. No sabía pues de estas reuniones hasta ahorita, pero yo había adquirido este compromiso con la comunidad, como es mi comunidad base. Entonces, el día de hoy pues todo el tema desde el preámbulo de la síntesis, todo lo que leyó Julito, todo lo que cada uno estuvo haciendo el discernimiento, es la pura santidad, pues, o sea, lo mismo que está orando Carlos, que está orando Julio y está haciendo Alfredo, es lo mismo que le sucedió a Sor Faustina, pues. O sea que la santidad está en sintonía, o sea, nos une como gotas transparentes de agua y el sentir de uno es el sentir del otro. Y esto de la santidad es algo que a mí inicialmente yo les quiero decir como un testimonio. Con mi esposa en alguna oportunidad, cuando comenzaba a caminar, me decía, hay que tener que ser santo, pues como Dios es santo. Y yo le decía, es que eso solo es para los sacerdotes y las monjas. Y ella me confronta y me dice, tienes que profundizar más. Me dice. Tú puedes ser santo en tu trabajo, con tu trabajo, y puedes ser un fiel testimonio de la santidad. Y ya después que nosotros seguimos caminando en la iglesia y en la encuentro matrimonial que participamos 6 años como pareja. Entonces logré entender esto de la santidad, pero falta muchísimo porque Sor Faustina, como dice Julio, puchica, cada vez nos va profundizando más. Y peor con ese diario, esa parte que leíste ahorita, Carlos, me puse así como la piel eriza porque cómo saber que esa vocecita de la hermana la llamaba, ¿verdad? Y qué discreta con decir Sor N. O sea, definitivamente es una santa, ¿verdad? Entonces, hoy Dios me vuelve a reafirmar de que nosotros podemos ser santos, pero si nos dejamos de ser santos, porque Dios nos creó así. Lo que pasa es que nosotros nos hemos alejado, pero otra vez Él vuelve a remarcar los renglones y decir, bueno, tenés que discernir y todos cualquier renglón que agarres siempre va a ser en beneficio de la iglesia, ¿verdad, muchachos? Ahí de que muchas gracias. Muy bien, Freddy, gracias a ti. Y ánimo, hermano, ánimo, Sí. porque el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros que ni siquiera nos imaginamos y por eso nos prepara, ¿verdad? Alfredito, a ver, Yo, ¿qué so- nos yo solo, cuentas? yo solo quería agregarles, como bien dice la enseñanza, solo Dios.
conoce el camino de cada uno, ¿verdad? Entonces, recalcando lo que decía Freddy, es exhortarlo a que se ponga en discernimiento, como bien lo decía Carlitos, el que, el que manda en este caso va a ser el párroco de su comunidad, de su iglesia. Él va a poner el momento oportuno en su corazón para que él tome la mejor decisión. Y obviamente el Señor va a abrir, digámoslo de esa manera, el panorama completo y los tiempos para que Él también pueda seguir en nuestra comunidad compartiendo y aportando, digamos, toda esa experiencia, toda esa santidad que derrama en su cara. O sea, yo siempre se lo he dicho, puchica, uno aspira, por lo menos yo aspiro a tener ese rostro que muchas veces lo comentamos o en otras sesiones lo hemos dicho, que el reflejo de la cara de cada uno de nosotros es la santidad o cómo estamos complementados con Dios. O sea, tenemos el rostro alegre porque estamos con con la presencia del Espíritu Santo, de Dios, y estamos haciendo las cosas bien. Como bien lo decías, nosotros lamentablemente tenemos que aceptar que tenemos unos caracteres fuertes y estamos buscando esa perfección que otros, a Dios gracias, ya la tienen, pero también han estudiado mucho, han preparado mucho en su interior y han aceptado ser humildes, como el caso de Freddy. Yo lo admiro perfectamente porque es entregado a todos lados. Y este es un momento de que él tiene un nuevo compromiso, un nuevo reto, y Dios está poniendo en su corazón y lo va a poner el tiempo y las oportunidades que tenga para compartirlas en nuestra comunidad en el tiempo y el momento que Dios permita, ¿verdad? O sea, lo exhortamos a que siga adelante porque sabemos que es un fiel servidor de Dios para otras comunidades, para nosotros mucho más, obviamente, pero lo bendecimos desde ya y oramos por él Gracias. porque para que él tenga ese discernimiento en su corazón, en su mente, en su alma y que todo te salga bien, ¿verdad, Freddy? Muchas gracias. Y tenemos que estar, digamos, como decía el hermano o le comentaba el hermano de, ¿cómo es el hondureño? ¿Cómo se llama? Nectalí. Neftalí, Nectalí, estar atentos a esas señales que Dios pone, ¿verdad? Porque cuando tenemos una comunión con Dios, estamos atentos a esas señales. Cuando no estamos en comunión, las señales pasan enfrente de nosotros y ni las volteamos a ver, ni sabemos qué quieren decir, pero al orar y al sentirnos que estamos respaldados, como decía Julito, a través del Espíritu Santo, vamos a poder ver esas señales y motivarnos más bien a, a decirlas, a transmitirlas en el momento oportuno a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Y lo otro era de las inspiraciones, solo recalco, son esos talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y los debemos de poner como en este caso, como lo está haciendo Freddy, al servicio de Dios. Esos dones, esas cosas que Él, esas virtudes que Él tiene para dar y enseñar, y por eso es que lo quieren otras comunidades, no solo nosotros, pero Él tiene mucha experiencia y mucha bondad en su hablar y en su transmitir, eh, que necesitan también otros hermanos escuchar de su boca, ¿verdad? Solamente. Amén, muchas Alfredito, muchas gracias. gracias. Y Gracias, Alfredo. sabemos que, como hemos reconocido aquí en nuestra comunidad, que es una comunidad de formación permanente, el Señor nos forma para ir a dar, ¿no? Sí, O sea, no vamos a estar eternamente formándonos sin dar, no se puede. Nos forma para dar y para dar inmediatamente, no para después, ¿verdad? Y entonces, y en ese dar, pues nos enviará como misioneros a otras comunidades
¿verdad? Sin olvidar que tenemos una comunidad base que es a la que pertenecemos, aunque no estemos Sí. participando virtualmente o personalmente, pero como me han dicho los hermanos como Eric, por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre escucho todas las enseñanzas de los miércoles que mandan los jueves, leo los PDFs. Marvin, por ejemplo, Barahona, que es fundador, me dijo, mira, aquí lo comparto con ustedes con alegría. Me dijo, Carlitos, con ustedes aprendí yo a leer la Biblia. ¿Ah? A agarrar un solo versículo, como dice Freddy, y a sacarle el jugo. Y entonces, cuando me lo dijo, dije, oh, gloria a Dios, ¿verdad? Y él está ahorita en las Submarianos. Entonces, nosotros ya hemos vivido esas experiencias y las conocemos. El Señor hace lo que quiere con nosotros porque nosotros aceptamos su santa voluntad y sabemos que es lo mejor para las almas, ¿verdad? Así que, Freddy, no pasa nada, ¿verdad? Van a pasar muchas cosas. Muy bien, vamos a despedirnos entonces con una breve oración. Acompáñenme en el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno y santo, a través de Jesús nos has dicho que al que tiene se le dará y abundará. Hoy nos has enseñado que por una gracia fielmente recibida, Él nos va a conceder muchas. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que te obedezcamos siempre y llevemos en nosotros una efusión constante de tu gracia que ensanche nuestros corazones y nos haga ser misericordia y ser Eucaristía como Jesús y en Jesús. Y que nuestra alma se sienta libre, feliz, al caminar por tus caminos, Señor. Sabemos que esta gracia que hoy hemos pedido y estamos recibiendo en este momento va acompañado también de la gracia de nuestra felicidad. Aunque normalmente la obediencia al Espíritu Santo nos cuesta en un primer momento porque choca contra nuestros temores, contra nuestros apegos y nuestros propios intereses, al fin de cuentas, cuando la obedecemos, siempre lleva consigo una nueva efusión de gracia que ensancha nuestros corazones y hace que nuestra alma se sienta libre y feliz al caminar por los caminos del Señor. Porque lo que estamos recorriendo y aprendiendo en la escuela del Espíritu es el camino que nos conduce a la santidad. Tu palabra en los Salmos 119, 32 nos dice, correré por el camino de tus mandamientos y tú ensancharás mi corazón. Recompensa, oh Dios Padre, con generosidad lo que es propio de ti. Haz que podamos cumplir con esta ley espiritual de dejarnos mover por las inspiraciones del Espíritu Santo, en obediencia y en fidelidad. Y nos acogemos y recibimos tu promesa de que a cada gracia acogida vendrá una multitud de gracias que nos enriquecerán y nos santificarán. Fruto y ejemplo de esa santidad como fruto de la gracia es nuestra Madre María Santísima, a quien hoy le pedimos que nos continúe acompañando e intercediendo por nosotros, para que ella, siendo la maestra de acoger la gracia y dejarse llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo, pida esa misma gracia al Espíritu para cada uno de nosotros, los que en un momento dado, en cualquier día, mes, año y hora, escuchemos esta enseñanza, que en ese mismo instante le pidas, Mamá María, que el Espíritu Santo nos dé esa nueva efusión para poder escuchar la voluntad de Dios a través de sus inspiraciones en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Del Hijo, del Padre, Espíritu del Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Por siempre sea alabado. Por siempre sea Por alabado. siempre.